Metí la mano en la bahía de San Francisco y algo rozó mis dedos inmóviles. No fue aleta ni corriente. Fue piel fría que se apartó sin salpicar. John Anglin dejó de remar y miró fijo el agua negra. Clarence Anglin susurró que no estábamos solos ahí abajo. Sentí esa piel fría deslizarse otra vez bajo la balsa. El remo de John Anglin quedó suspendido sin tocar el agua. Clarence Anglin apretó los dientes mientras el silencio pesaba. Los guardias de Alcatraz ya no existían, pero el control seguía. Algo nos seguía desde abajo midiendo cada movimiento sin prisa. Yo crecí escuchando que de Alcatraz nadie salía, que la roca no soltaba a nadie. Lo repetían los guardias como si fuera ley física, no como amenaza. Y uno termina creyéndolo porque lo dicen sin dudar, como si ya lo hubieran visto pasar 1000 veces. Como si cada intento hubiera sido tragado por la bahía de San Francisco, sin dejar rastro ni ruido en el taller de celdas. Mientras lijábamos metal bajo vigilancia, los guardias de Alcatraz soltaban historias cortas, siempre iguales pero con detalles que cambiaban. Hablaban de corrientes que desgarran cuerpos sin aviso, de sombras que giran bajo el agua sin romper la superficie. Y nadie preguntaba, porque el silencio era parte del castigo. Frank Morris no repetía esas historias, las escuchaba como si contara piezas, no como si creyera en ellas. Yo lo miraba de reojo mientras seguía con las manos ocupadas, y había algo en su forma de quedarse quieto que rompía el ritmo del miedo. Como si no le encajara del todo lo que nos querían hacer ver. John Anglin sí escuchaba, pero no con miedo, sino con una atención rara, como si cada palabra de los guardias fuera un mapa mal dibujado. Clarence Anglin, en cambio, apretaba la mandíbula, no por terror, sino por algo más tenso, como si supiera que el problema no era lo que había en el agua, sino lo que nos hacían imaginar las noches en Alcatraz eran otra cosa. El sonido del agua golpeando la roca no era constante, a veces se cortaba en seco, como si algo pasara por debajo. Y en esos momentos, el silencio se volvía más pesado que cualquier grito. Yo me quedaba despierto contando segundos, esperando que algo confirmara lo que decían. Pero nunca llegaba nada claro. Decían que los tiburones no necesitaban verse, que bastaba con saber que estaban ahí. Y eso era lo que sostenía todo, no la evidencia, sino la repetición. Los guardias no mostraban restos ni pruebas, solo palabras bien colocadas, siempre en el momento justo, cuando alguien empezaba a mirar demasiado tiempo hacia la bahía de San Francisco. Una vez, durante un recuento tardío, escuché a 2 guardias discutir en voz baja. Uno dijo que las corrientes cambiaban esa semana. El otro respondió que eso no importaba porque nadie llegaría tan lejos. Se rieron. Pero no sonó como burla, sonó como rutina, como si supieran que el miedo hacía el trabajo antes que el agua. Frank empezó a juntar detalles, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era directo. Decía que las historias no coincidían, que las distancias que mencionaban los guardias variaban según el día, que los tiempos no cuadraban con las mareas reales. Yo no sabía de mareas, pero sí sabía reconocer cuando alguien repite algo sin entenderlo. John y Clarence empezaron a comparar lo que oían en distintos turnos, mismos relatos, diferentes finales. A veces los tiburones eran rápidos, otras lentos, a veces la corriente arrastraba hacia mar abierto, otras devolvía todo contra la roca, nada cerraba del todo. Y sin embargo, nadie lo cuestionaba en voz alta. Lo más extraño no era lo que decían, era lo que evitaban decir. Nunca hablaban de intentos recientes, todo estaba en un pasado borroso, sin fechas claras, sin nombres verificables, como si las historias estuvieran diseñadas para no poder seguirse, para quedarse flotando como advertencia sin origen. Ahí fue cuando empecé a notar el patrón. No buscaban describir la bahía, buscaban moldear lo que imaginábamos de ella. Cada palabra apuntaba a eso, a que sintiéramos que el agua tenía intención, que esperaba, que medía, igual que aquello que después sentiríamos bajo la balsa. Pero en ese momento aún no lo sabíamos del todo, y cuando uno no empieza a ver esas grietas, ya no puede dejar de verlas. Los registros que mencionaban en voz alta no coincidían entre sí, los testimonios cambiaban según quien los contara, y el miedo, ese sí era constante, firme, repetido con precisión, como si fuera la única pieza que no podía fallar dentro de todo ese sistema invisible que nos mantenía quietos. La primera vez que Frank habló de la bahía en serio,
No mencionó tiburones ni sombras. Habló de números que había memorizado sin que nadie lo notara. Dijo que la marea no subía y bajaba al azar como repetían los guardias. Dijo que había ciclos claros que se podían anticipar. Si uno prestaba atención suficiente, yo no sabía leer el agua, pero sí sabía escuchar cuando alguien dejaba de inventar. Frank no hablaba rápido ni buscaba convencernos. Soltaba datos como si los hubiera probado en silencio durante semanas. Mencionó temperaturas que ningún guardia había nombrado nunca. Frías sí, pero no instantáneamente letales como nos hacían creer John. Se inclinó apenas mientras remaba más lento, no por miedo sino por cálculo. Preguntó por corrientes laterales y no por profundidad. Eso me quedó grabado porque nadie hablaba de moverse con el agua. Siempre nos enseñaron a pensar en sobrevivirle, no en usarla. Clarence escuchaba en silencio. Pero sus manos tensas decían que estaba armando algo. Frank explicó que la bahía de San Francisco no empuja siempre hacia mar abierto, que hay momentos en que devuelve lo que entra, que hay ventanas donde el agua pierde fuerza en ciertos tramos. Lo dijo como quien describe una rutina, no una oportunidad. Y ahí sentí por primera vez que el miedo tenía huecos reales. Recordé entonces a los guardias en el taller de celdas, repitiendo que el frío paraliza en minutos exactos. Siempre los guía. Mismos minutos sin variar nunca. Pero Frank dijo otra cosa. Dijo que la pérdida de fuerza depende del movimiento, que quedarse quieto mata más rápido que avanzar aunque sea mal. Y eso no encajaba con nada de lo que nos decían. El agua bajo la balsa volvió a rozar, pero ya no sentí igual. Ya no era solo presencia sino contexto. Algo se movía, sí, pero también nosotros. Y por primera vez pensé en trayectorias en lugar de amenazas. John dejó el remo suspendido, no por miedo, sino para sentir la deriva. Para medir sin decirlo en voz alta, Clarence murmuró que la temperatura no dolía como esperaba, que era fría pero no cortante, no inmediata. Y eso rompía otra pieza del relato que nos habían metido durante años. Porque el terror siempre venía con precisión, con tiempos cerrados. Y aquí nada coincidía con esos márgenes exactos. Frank habló entonces de distancias reales, no de las exageradas que gritaban los guardias. Dijo que la isla no estaba tan aislada como querían hacernos creer, que los tramos variaban según la marea, que había rutas más cortas y se elegía bien el momento. Y mientras hablaba yo veía la roca de Alcatraz más cerca de lo que recordaba. Pensé en las noches donde el agua se callaba de golpe, en cómo ese silencio nos hacía imaginar cosas moviéndose abajo. Pero ahora, ese mismo silencio parecía otra cosa, una pausa natural, un cambio en la corriente, no una señal de algo acechando. Y esa diferencia era pequeña pero suficiente para incomodar. John finalmente tocó el agua con el remo, despacio, como si probara una superficie desconocida, y dijo que no estaba siendo arrastrado como prometían las historias, que había resistencia, pero también control, mínimo, inestable, pero real. Clarence asintió sin mirarlo, como si aceptar eso fuera más difícil que negarlo. Lo que sentí entonces no fue alivio, fue una grieta, una fisura clara entre lo que nos dijeron siempre y lo que estaba pasando bajo nuestras manos. La bahía seguía siendo peligrosa, eso no cambiaba, pero ya no era ese mecanismo perfecto de muerte inmediata que los guardias repetían sin dudar, y mientras esa piel fría volvía a deslizarse bajo la balsa. Lenta y sin ruido, entendí que el verdadero problema no era solo lo que había en el agua, sino cuánto de eso había sido amplificado, moldeado, repetido hasta volverse incuestionable, porque por primera vez los datos no coincidían con el miedo, y eso era imposible de ignorar aunque quisiéramos hacerlo. Frank Morris no miraba el agua como amenaza, la miraba como un sistema que respira lento. Lo noté en cómo contaba los intervalos entre cada impulso bajo la balsa. No movía las manos por nervio, sino para confirmar ritmos, como si cada roce fuera un dato que encajaba en algo que ya llevaba armado. John Anglin empezó a copiarle ese silencio. Dejó de remar por impulso y empezó a sostener el remo apenas sumergido, sintiendo la presión lateral más que la frontal, como si buscara dónde el agua cedía en lugar de dónde empujaba. Y, en ese cambio mínimo, el movimiento dejó de ser escape y pasó a ser cálculo. Clarence Anglin no hablaba, pero ajustaba la posición del cuerpo con precisión.
desplazando peso cuando la balsa vibraba distinto. No era intuición ciega, era adaptación inmediata. Como si cada contacto frío bajo nosotros fuera una señal que él traducía sin decirlo. Y eso mantenía la estructura estable sin que pareciera esfuerzo. Frank murmuró números sin levantar la voz. No eran tiempos exactos sino rangos que se repetían con variación mínima. Dijo que la bahía de San Francisco no era uniforme, que había franjas donde la resistencia bajaba apenas perceptible y que si las encadenabas bien podías avanzar sin gastar fuerza de más. John probó avanzar en ángulo, no directo hacia donde uno pensaría, y la balsa respondió distinto. No más rápido, pero sí más firme, como si dejara de pelear contra algo invisible. Y ahí entendí que no buscábamos velocidad sino continuidad, mantenernos en zonas donde el agua no rompiera el ritmo. El roce volvió, más largo esta vez. Una presión que acompañó el desplazamiento, no chocó ni atacó. Se mantuvo debajo, como midiendo el mismo trayecto que nosotros. Clarence tensó los dedos, pero no se movió. Y Frank ni siquiera miró, como si ya hubiera decidido que eso no cambiaba el plan. Recordé entonces cómo en el taller de celdas los guardias de Alcatraz hablaban de caos, de fuerzas impredecibles que no se podían leer, pero aquí todo tenía pequeñas repeticiones, leves pero constantes. Y Frank se apoyaba en eso, no en eliminar el riesgo, sino en reducir lo desconocido a algo manejable. John empezó a marcar pausas, breves y calculadas, no para descansar sino para dejar que la corriente hiciera su parte, y en esos segundos la balsa no retrocedía como nos habían dicho siempre, se sostenían dicho. A veces incluso giraba a favor, y ese detalle rompía otra pieza del miedo aprendido. Clarence ajustó la dirección con movimientos mínimos, casi invisibles, como si evitara despertar algo bajo nosotros, pero en realidad estaba afinando el trayecto, manteniendo la balsa dentro de una franja que Frank parecía reconocer sin verla, y esa coordinación empezó a sentirse como rutina. Frank dijo que no se trataba de cruzar la bahía de San Francisco, sino de moverse con ella el tiempo suficiente, encadenar tramos donde la pérdida de fuerza fuera lenta, donde el frío no nos inmovilizara antes de avanzar. Y mientras hablaba no sonaba a idea, sonaba a algo ya probado en su cabeza. El agua volvió a tocar, más cerca del borde, una línea fría que siguió el contorno de la balsa sin alterar nada. John no apartó el remo esta vez, lo dejó ahí como referencia, y la corriente no lo arrancó. Lo sostuvo con una presión constante, casi estable, como si confirmara lo que Frank decía. Pensé en las historias de los guardias, en cómo todo terminaba en interrupción, en cuerpos que desaparecen sin transición. Pero aquí no había cortes bruscos, había continuidad incómoda, peligrosa sí, pero medible, y esa diferencia convertía el miedo en algo que se podía atravesar sin negarlo. Frank ajustó el plan en voz baja. Dijo que el error sería apurarse o luchar contra cada cambio, que la clave era disciplina, repetir el patrón aunque el cuerpo pidiera otra cosa, mantener dirección y pausas, aceptar el contacto bajo nosotros sin reaccionar y sostener la lógica incluso cuando dudáramos. John asintió sin mirarlo. Clarence soltó el aire despacio y por primera vez la balsa no se sintió como un intento desesperado, sino como una herramienta dentro de un proceso más grande. Algo que dependía menos de suerte y más de sostener decisiones pequeñas sin romperlas. La piel fría volvió a pasar, más lenta, casi paralela a nuestro avance. Y nadie se movió, porque en ese punto ya no era una sorpresa sino una variable, una presencia integrada en el cálculo. Y ahí entendí que el mito se había quedado atrás sin hacer ruido. No habíamos vencido nada, no había garantía de llegar, pero ya no estábamos reaccionando, estábamos ejecutando, y en esa diferencia mínima empezó a tomar forma un método, uno que no prometía salvarnos, pero que por primera vez no dependía del miedo para existir. Empecé a sentir el cuerpo como una herramienta que se desgasta por tramos, no de golpe, sino en pequeñas pérdidas que se acumulan sin avisar. El frío no entraba como cuchillo, se quedaba pegado a la piel y subía lento. Y cada movimiento decidía cuánto avanzaba o cuánto se llevaba de mí sin devolverlo a Frank Morris.
No hablaba de aguantar, hablaba de administrar, lo dijo sin mirar. Como si el cálculo ya estuviera hecho desde antes de tocar el agua, midió cuánto tiempo podíamos mantener fuerza útil en brazos y piernas, no máxima. Esa que no rompe el ritmo ni acelera el desgaste. Sin darnos ventaja real, la balsa no era firme, pero tampoco frágil como nos hicieron creer. Cedía lo justo para no quebrarse con cada cambio de presión. Y eso importaba más que la rigidez. John Anglin comprobaba las uniones con los dedos. No buscaba perfección, buscaba consistencia. Que nada cambiara de repente, sin que lo sintiéramos antes. Clarence Anglin ajustó la distribución del peso sin decir nada. Movía centímetros que parecían insignificantes, pero la respuesta de la balsa cambiaba. Más estable. Menos vibración en los bordes, como si redujera el ruido que hacíamos contra el agua, y ese silencio físico se sentía tan necesario como el otro. Yo empecé a notar la respiración como parte del plan, no solo del cuerpo. Inhalar demasiado rápido quemaba. Exhalar mal cortaba el ritmo. Frank marcó un patrón bajo, constante, casi aburrido, pero sostenido. Y al seguirlo, el frío dejaba de expandirse tan rápido. Como si perdiéramos menos en cada ciclo. El agua seguía tocando, pero ahora cada contacto se registraba distinto. No como amenaza, sino como dato que afectaba el equilibrio. John dejó el remo medio sumergido más tiempo. Lo usaba para sentir cambios mínimos, no para empujar. Daba segundos de ventaja sin gastar fuerza innecesaria. Recordé el taller de celdas, el metal frío bajo las manos, los guardias de Alcatraz repitiendo tiempos exactos de resistencia, siempre los mismos. Sin margen, pero aquí no había exactitud, había rangos que se movían. Y dentro de esos rangos Frank encontraba espacio para operar sin romperse la balsa. Empezó a responder mejor cuando dejamos de corregir todo. Clarence lo entendió antes que yo. Dejó pasar pequeñas desviaciones que antes habría ajustado de inmediato, y al hacerlo evitó sobrecargar la estructura. Como si aceptara que no todo debía controlarse para que funcionara. Frank habló de material sin nombrarlo como tal. Dijo que lo importante no era lo que teníamos, sino cómo se comportaba bajo presión repetida. La humedad cambiaba la tensión, el frío endurecía partes y aflojaba otras. Y si no lo considerábamos, el fallo no sería grande, sería acumulativo y silencioso. John probó un cambio leve en el ángulo del remo, no para girar, sino para distribuir la carga, y la balsa dejó de inclinarse en cada impulso. Eso alargaba nuestra capacidad de sostener el movimiento. No nos hacía más rápidos, pero nos hacía menos vulnerables al desgaste. Que no se ve el roce volvió, más profundo esta vez, como si siguiera la base de la balsa. Clarence tensó el abdomen, no por miedo, sino para estabilizar. Y la estructura no respondió con sacudidas, respondió con una vibración baja, constante, que no rompía el patrón que ya habíamos construido. Pensé entonces en cuánto de esto dependía de no reaccionar mal, de no sobrecorregir, de no gastar más de lo necesario, porque el límite no era el agua, era cuánto podíamos sostener sin perder coherencia, y esa coherencia se sentía frágil, pero real, como una línea que no podíamos cruzar. Frank ajustó otra vez sin dramatizar. Dijo que el error más común era intentar recuperar lo perdido demasiado rápido, que cada aceleración costaba el doble después, y que la clave era aceptar pérdidas pequeñas si mantenían el sistema estable, incluso si eso nos hacía sentir más lentos. El frío ya no era sorpresa, era un fondo constante, y en ese fondo empezaron a aparecer otras señales. Pequeñas rigideces en los dedos, menos precisión al corregir, micro retrasos en la respuesta del cuerpo, y Frank los notaba antes que nosotros. Ajustando sin necesidad de explicarlo, John dejó de mirar hacia adelante por momentos. Miraba el agua pegada a la balsa, como si ahí estuviera la información real, no en la distancia. Y en ese cambio, dejó de remar por objetivo y empezó a remar por condición, adaptando cada impulso a lo que estaba pasando justo debajo. Clarence hizo algo que me quedó grabado. Aflojó las manos cuando la balsa vibró más de lo normal. No apretó, no luchó contra eso. Dejó que pasara, y la estructura no colapsó, se reacomodó sola. Como si resistirse hubiera sido el verdadero riesgo en ese punto,
En algún momento dejé de pensar en llegar, empecé a pensar en negar, en no romper el patrón que habíamos construido entre todos, y esa diferencia cambió la sensación del tiempo, ya no corría en contra. Se volvía algo que podíamos estirar si no cometíamos errores bruscos. No sé cuánto llevábamos cuando la primera señal distinta apareció. No vino del agua, vino después, como eco de lo que hicimos. Supe de eso más tarde. Cuando escuché a los agentes del FBI hablar en la oficina de archivos, voces bajas, papeles, moviéndose con cuidado, decían que habían encontrado restos que no encajaban del todo, fragmentos de material que podían ser parte de algo improvisado, pero demasiado degradados para afirmarlo. Hablaban de desgaste por agua, de exposición prolongada, pero sin un punto claro de origen. Mencionaron objetos que aparecieron sin contexto completo, piezas que sugerían un trayecto posible, pero no confirmaban si alguien había llegado a sostenerlo hasta el final. No eran pruebas de vida ni de muerte, eran interrupciones en una historia que no cerraba lo que recuperaron, no respondía a una sola versión, encajaba a medias con lo que los guardias de Alcatraz repetían, y también con lo que Frank había calculado, como si ambas narrativas tocaran algo real sin abarcarlo completo, dejando huecos que nadie podía llenar sin forzar. Escuché que discutían distancias otra vez, pero ahora con datos en la mano, no con relatos, y aún así no coincidían del todo, porque el agua no deja líneas rectas ni tiempos exactos. Deja rastros incompletos que obligan a interpretar más de lo que se puede comprobar. Uno de ellos dijo que el problema no era encontrar evidencia, sino decidir qué significaba sin inventar el resto. Y ese comentario quedó flotando más que cualquier conclusión, porque habría más preguntas de las que cerraba, como si el caso se expandiera en lugar de resolverse. Pensé en la balsa bajo nosotros, en cómo cada decisión había sido pequeña pero encadenada, y en cómo esos objetos recuperados podían ser solo fragmentos de ese proceso, sin mostrar el conjunto. Sin decir si el método alcanzó o se quedó corto en el último tramo, nada de lo que apareció negaba que hubiéramos podido sostenerlo, pero tampoco lo confirmaba. Y en ese punto, la historia dejó de ser una fuga cerrada para convertirse en algo medible pero incompleto, una secuencia donde los datos existen, pero no alcanzan para dictar el final. Y mientras esa incertidumbre tomaba forma en papeles y voces, yo volvía mentalmente a la sensación de la balsa, al frío administrado, a las manos ajustando sin romper, porque ahí, en ese equilibrio inestable, es donde todo realmente ocurrió. Aunque nadie pudiera fijarlo del todo después en la oficina de archivos del FBI, el tono era firme, casi plano. Hablaban de imposibilidad como si fuera una conclusión cerrada, pero sobre la mesa había informes que no encajaban del todo, hojas con anotaciones técnicas que no repetían esa seguridad. Y esa diferencia se sentía más que cualquier palabra, pero insistían en líneas claras. Decían que la bahía de San Francisco no perdona errores, que la distancia desde Alcatraz supera lo manejable en esas condiciones. Sin embargo, los registros que revisaban mostraban variaciones que nadie estaba integrando en una sola versión. Había tablas de corrientes con márgenes amplios, no exactos, mediciones de temperatura que cambiaban por zonas, no uniformes como repetían los guardias de Alcatraz. Y en cada documento se notaba algo incómodo, como si los datos permitieran más de una lectura sin contradecirse directamente. Uno de ellos señaló un informe técnico. Habló de deriva lateral en ciertos horarios. Dijo que no era suficiente para sostener una balsa improvisada, pero tampoco lo descartó del todo. Lo dejó en ese punto medio donde nada se afirma completo y nada se niega sin reservas. Recordé entonces la balsa bajo nosotros, cómo respondía cuando dejábamos de forzarla, cómo John Anglin sentía el agua en lugar de empujarla, y esas tablas frente a mí parecían describir lo mismo, como si la teoría estuviera rozando lo que ya habíamos hecho. Otro agente pasó páginas con cuidado, mencionó restos encontrados tiempo después, fragmentos degradados que podían pertenecer a algo construido a mano. No dijo balsa, no lo necesitaba, pero el silencio después de esa frase llenó más espacio que cualquier conclusión.
Esos restos no tenían origen claro. No había punto exacto donde ubicarlos en un trayecto completo, pero mostraban desgaste progresivo, no destrucción inmediata. Y eso chocaba con la narrativa que cerraba todo en minutos exactos sin transición. Hablaron de exposición al agua prolongada, de materiales que resisten más de lo esperado si la carga se distribuye bien, y sin darse cuenta, estaban describiendo decisiones, no accidentes. Como si el movimiento hubiera sido sostenido en lugar de interrumpido de golpe. Un agente más joven dudó antes de hablar. Dijo que los modelos usados para descartar la fuga asumían trayectorias directas, sin variación, y que al introducir cambios de ángulo y pausas, los resultados dejaban de ser absolutos, no se volvían probables, pero tampoco imposibles. Ese matiz cambió el aire en la sala. Nadie lo contradijo de inmediato, pero tampoco lo aceptaron. Quedó ahí, como una grieta pequeña en una estructura que parecía firme, una fisura que no rompe nada por sí sola, pero impide que todo encaje perfecto. Pensé en Frank Morris, murmurando números, en cómo nunca buscaba certezas, solo rangos donde moverse sin romper el sistema, y esos modelos del FBI parecían fallar justo en eso, en querer fijar lo que en el agua siempre cambia, sin avisar. Las hojas seguían pasando, distancias, tiempos estimados, márgenes de error, todo correcto por separado, pero al juntarlo, no cerraba limpio, había solapamientos, zonas donde dos conclusiones distintas podían sostenerse con los mismos datos sin anularse. Uno de ellos resumió en voz baja, dijo que no había evidencia concluyente de que alguien hubiera llegado, pero tampoco prueba directa de que todo se hubiera perdido en el primer tramo. Y esa frase quedó suspendida como el remo de John aquella noche. En ese punto, la diferencia entre lo que afirmaban y lo que mostraban era evidente. La narrativa institucional necesitaba cierre, necesitaba una línea clara que no dejara espacio a dudas. Pero los datos no obedecían esa necesidad, se abrían en direcciones distintas. Volví mentalmente a la bahía de San Francisco, al frío que no era inmediato, a la balsa que no colapsaba en el primer error, y lo que veía en esos papeles no desmentía eso, solo lo fragmentaba. Lo convertía en piezas sueltas, sin orden definitivo. Los agentes de Lee organizaron los documentos en pilas, separando lo verificable de lo interpretado, pero incluso ahí había cruces, porque lo verificable no apuntaba siempre al mismo resultado. Y lo interpretado no era completamente arbitrario. Un informe mencionaba tiempos de resistencia corporal más largos de lo repetido por los guardias de Alcatraz. Otro reducía esos márgenes bajo ciertas condiciones, y ambos podían ser ciertos dependiendo del movimiento. Algo que nadie quería fijar en una sola cifra. Se habló de probabilidades, no de hechos, de escenarios más o menos consistentes con la evidencia disponible, y en cada escenario la historia cambiaba apenas, no lo suficiente para descartarla, pero sí para impedir que se volviera definitiva. Uno de ellos cerró una carpeta con cuidado. Dijo que el problema no era la falta de datos, sino su distribución. Estaban ahí, pero no alineados, no formando una secuencia continua que permitiera afirmar un final sin suposiciones. Miré la mesa una vez más, los papeles ordenados sin resolver nada, y sentí lo mismo que en la balsa, esa sensación de equilibrio inestable, donde todo puede sostenerse si no se fuerza una conclusión que los propios datos no terminan de dar. Nadie dijo que hubiéramos llegado, pero tampoco pudieron decir que no, y en ese espacio estrecho entre ambas cosas, entre lo que se puede medir y lo que no se puede cerrar, es donde la historia sigue flotando, sin hundirse del todo, sin tocar nunca una orilla clara. En la oficina del FBI nadie hablaba ya, pero las hojas seguían mal, cifras que no cerraban con la versión oficial, como si la bahía hubiera dejado un rastro que no quería ordenarse. Frank no estaba ahí, y aún así sus números aparecían entre líneas. John y Clarence seguían en esos márgenes que nadie quiso fijar, y en el silencio quedó claro que algo sí salió de Alcatraz, pero no todo volvió. Algo sigue moviéndose abajo.